Muy buenas tardes, chicos. Sean todos y todas bienvenidos a esta su clase de ética y deontología. El día de hoy la clase se trata de las corrientes actuales del conocimiento. Como su nombre lo indica, son las corrientes más recientes que avalan la manera en que adquirimos el conocimiento en el presente. ¿Ok? En la época de los años 90 ya la psicología realizó un avance considerable. Si comparamos los estudios antes de los 90, podemos ver que la psicología todavía no había avanzado mucho y estaba apenas comenzando. Entonces, en el año de 1995, un señor llamado Daniel Goleman publicó un libro llamado Inteligencia Emocional, en el que, explica su teoría o su argumento de cómo considera la importancia de este tema, que es la inteligencia emocional. Él piensa que ésta se puede organizar en 5 capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación y gestionar las relaciones. Las características de la inteligencia emocional son la capacidad para motivarse a sí mismo, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular los estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con las facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Ustedes se preguntarán, ¿por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? Porque en algunos casos, chicos, existen personas que no siempre tienen las mejores calificaciones, hablando en números, ¿no? Pero tienen una personalidad muy atractiva, muy influyente. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué no siempre el estudiante más inteligente termina siendo el más exitoso? Porque unos son más capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta. Goleman demuestra cómo la inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos, y cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto o hasta arruinar una carrera. En un lenguaje claro y accesible, Goleman presenta una teoría revolucionaria que ha hecho tambalear los conceptos clásicos de la psicología que daban prioridad al intelecto. Con sus postulados se demuestra el papel protagónico de la parte afectiva y las emociones en el conocimiento humano. No solamente se conoce por medio de la razón. Este punto es muy importante, chicos, porque antes se pensaba que la única manera de adquirir el conocimiento era por medio de la razón. ¿Recuerdan el racionalismo? Todo el análisis, todo científico. Y resulta que cuando llega Daniel Goleman, la cuestión cambia, porque la manera de adquirir el conocimiento no es sola, única y exclusivamente por medio de la razón y de la mente, sino que los estudios que se realizaron permitieron
descubrir que la parte afectiva también está en la mente. Que juega un papel protagónico la afectividad a la hora de conocer, pues no es el mundo de los objetos el que afecta a los sentidos, sino los afectos de las personas, quienes inician, facilitan, no solo facilitan, sino que proponen, condicionan o imposibilitan el aprender y conocer según esta teoría. Dicho así suena un poquito enrevesado, pero yo se los voy a explicar con unos ejemplos bastante sencillos. Tenemos el caso 1. El caso de un niño mal alimentado. En su casa no tiene los recursos necesarios y pues el niño lo envían a la escuela, al colegio, sin la nutrición necesaria. No es un secreto para ninguno de ustedes o para nadie que cuando una persona no está bien alimentada, el cuerpo y el estado de ánimo no responde de la misma manera. Entonces en el colegio pueden estar explicando X temas y el niño no va a reaccionar ni va a asimilar ese conocimiento de la misma manera que si estuviera bien alimentado. Y no me refiero a excesos, sino lo justo y necesario en la alimentación, porque ahí los extremos tampoco son muy buenos. Pero volviendo al tema, vemos como el estado de ánimo, la alimentación y los afectos influyen en cuando nosotros vamos a adquirir un determinado conocimiento. Ese es el primer caso. El segundo caso viene siendo un niño que sí está bien alimentado, pero que en su casa hay conflictos. Hay conflictos familiares, posibilidad de divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver, quizás hasta se pudiera presentar un caso de maltrato, un caso de un niño deprimido, un niño que no se encuentra feliz, que no se encuentra alegre, un niño triste. Vemos cómo las condiciones del hogar influyen en el estado de ánimo del infante. También puede ser un adolescente. Yo pongo un niño por explicar cualquier caso. Entonces, cuando este niño va a la escuela, la maestra explica cualquier cantidad de temas, no los va a asimilar de la misma manera. ¿Por qué? Porque está concentrado o enfocado en su tristeza, en esa depresión que le impide asimilar el conocimiento de la manera adecuada. Entonces, no es que el niño es bruto, no es que el niño no va a atender, simplemente que no asimila ese conocimiento de la misma manera. ¿Ok? Espero que haya quedado claro ese ejemplo. Cualquier duda, ustedes me manifiestan esa inquietud. Lo que les quiero transmitir con estos dos ejemplos es que tanto el estado de ánimo como la parte afectiva influyen en la adquisición del conocimiento. No todo es 2 más 2 es igual a 4. También tenemos en nuestro cerebro una parte afectiva, específicamente en el hipotálamo o también en el sistema límbico. Pero esto lo vamos a explicar un poco mejor en los siguientes puntos a tratar. Vean también, pueden investigar qué son los sesgos cognitivos. ¿Ok? Los sesgos cognitivos tienen relación a interpretar distorsionadamente una información, es decir, malinterpretar alguna explicación. La otra corriente actual del conocimiento es la teoría de las inteligencias múltiples. Recibió su nombre debido a uno de sus principales exponentes, que es el señor Howard Gardner, en el año 1983.
Howard define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o en más culturas. Definir la inteligencia como una capacidad la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético, pero sostiene que esas potencialidades se van a desarrollar de una o de otra manera dependiendo del medio ambiente, de las experiencias vividas, de la educación recibida, y debido a eso, según este modelo, todos los seres humanos están capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en sus capacidades y su motivación. Howard Gardner añade que así como muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha, él y su equipo de la Universidad de Harvard han identificado 8 tipos distintos que explicaré a continuación. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones. Sí, entonces, causa y efecto. Las funciones y las abstracciones, los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia, incluyen la categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la demostración de hipótesis. La inteligencia musical es la capacidad de percibir, por ejemplo, un aficionado a la música, discriminar como un crítico musical, transformar, es decir, un compositor, y expresar, una persona que toque algún instrumento, las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. La inteligencia visual o espacial es la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual y espacial. Por ejemplo, un cazador, un explorador o guía, y también es la capacidad de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Por ejemplo, un decorador de interiores, un arquitecto, un artista, un inventor. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. La inteligencia naturalista son aquellas personas que no solamente tienen un profundo respeto por el prójimo, sino por el medio ambiente que lo habita. Tienden a buscar la ecología, el no desordenar o no destruir el medio ambiente. Eso incluye a los animales, a las plantas y a todo lo que les rodea. A la inteligencia naturalista también se le conoce como a la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos que se encuentran en el medio ambiente, como por ejemplo objetos, animales y plantas.
se da tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la inteligencia corporal sinestésica. Es la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Por ejemplo, un actor, un mimo, un atleta, un bailarín. Así como también la facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas. Por ejemplo, un artesano, un escultor, un mecánico, un cirujano. Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, así como las capacidades autoperceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. La inteligencia corporal sinestésica tiene dos formas de escribirse, con K y con C. Ambas son válidas. Por si las encuentran cuando la investiguen, ambas opciones son válidas. Inteligencia interpersonal. El prefijo inter tiene que ver con la palabra entre y personal, obviamente, se refiere a las personas. Entonces, es la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz, los gestos, la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la práctica. Por ejemplo, influenciar a un grupo de personas a seguir una cierta línea de acción. La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de sí mismo, los propios poderes y limitaciones, tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, además de la capacidad para la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Y por último, tenemos la inteligencia lingüística. Es la capacidad para usar las palabras de manera efectiva, sea en forma oral o sea de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica, es decir, usar el lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción. La mnemotécnica, es decir, usar el lenguaje para recordar información. La explicación, es decir, usar el lenguaje para informar. Y por último, el metalenguaje, es decir, usar el lenguaje para hablar, valga la redundancia, del lenguaje mismo. Neurociencia y cerebro triuno. Es una de las últimas corrientes del conocimiento. Fue propuesta por McLean. Este caballero realizó algunos estudios que lo llevaron a la conclusión de que el cerebro humano está formado por 3 cerebros a su vez.
Estos serían, en primer lugar, el cerebro reptiliano, en segundo lugar, el sistema límbico y en tercer lugar, la neocorteza. Cada una de estas áreas del cerebro ejerce diferentes funciones que, en última instancia, son responsables por la conducta humana. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la neurociencia y el cerebro triuno con la ética? Si nos vamos a clases anteriores, recordemos la definición de ética, que es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, el bienestar común y la felicidad. Entonces, yo les acabo de decir que en la teoría del cerebro triuno, cada una de las áreas del cerebro ejerce diferentes funciones que en última instancia son responsables por la conducta humana. Entonces, allí tienen la respuesta. Estudiamos todas estas teorías que tienen que ver también con los aportes de la psicología y hasta con la biología, pues, porque estudian también en el cerebro, que es una parte del cuerpo humano, entre otras cosas. Entonces, todo esto tiene que ver con la conducta del ser humano, porque nosotros somos seres humanos complejos. Entonces, todo esto de la biología, la psicología y las teorías que hemos visto anteriormente se han relacionado con la ética, porque es lo que nos hace tener una conducta u otra para obrar de manera correcta o incorrecta, para ser infelices o felices, para hacer las cosas de acorde al deber ser, a seguir unas normas debidamente o tener una infracción, ¿ok? Y bueno, continuando con la explicación de la teoría del cerebro triuno, procedo a definir el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el responsable de la conducta automática o programada, tales como las que se refieren a la preservación de la especie y a los cambios fisiológicos necesarios para la sobrevivencia. Algunas veces es denominado complejo reptiliano porque es típico de los reptiles y tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva. En consecuencia, este cerebro no está en capacidad de pensar, ni tampoco de sentir. Su función es la de actuar cuando el estado del organismo así lo demanda. Desde el punto de vista evolutivo, el cerebro reptiliano es el más primario. Esta área del cerebro controla las necesidades básicas y la reacción de luchar o huir, la cual se refiere a los cambios en el funcionamiento fisiológico que acompañan al estrés o a la amenaza. Es, por ejemplo, esa reacción ante el peligro. Por ejemplo, si vas en la calle y alguien te quiere robar, tienes dos alternativas: o peleas o huyes y te rindes. Entonces son esos instintos en situaciones adversas. Continuando, el complejo reptiliano en los seres humanos incluye conductas que se asemejan a los rituales animales, como el anidarse o aparearse. La conducta animal está en gran medida controlada por esta área del cerebro. Se trata de un tipo de conducta instintiva, programada y poderosa.
por lo tanto es muy resistente al cambio. En este cerebro se procesan las experiencias primarias no verbales de aceptación o rechazo. Aquí se organizan y procesan las funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar, lo que incluye las rutinas, los valores, los hábitos, la territorialidad, el espacio vital, el condicionamiento, las adicciones, los rituales, ritmos, imitaciones, inhibiciones y seguridad. En resumen, este cerebro se caracteriza por la acción. El sistema límbico tiene como función principal la de controlar la vida emotiva, lo que incluye los sentimientos, el sexo, la regulación endocrina, el dolor y el placer. Puede ser considerado como el cerebro afectivo, el encargado de energizar la conducta para el logro de las metas. El desbalance de dicho sistema conduce a estados agresivos, depresiones severas y pérdida de la memoria, entre otras enfermedades. La investigación en esta área parece apoyar la noción de que toda la información que penetra al organismo es supervisada y controlada por el sistema límbico, lo cual constituye una función vital para la sobrevivencia. La neocorteza está conformada por los dos hemisferios, en donde se llevan a efecto los procesos intelectuales superiores. De allí que la neocorteza se le identifique también como el cerebro que rige la vida intelectual. La neocorteza se convierte en el foco principal de atención en las lecciones que requieren generación o resolución de problemas, análisis y síntesis de información, del uso del razonamiento analógico y del pensamiento crítico y creativo. Cada sujeto tiene dos mentes conectadas e integradas por el cable de fibras nerviosas que une a ambos hemisferios. Ningún hemisferio es más importante que el otro. Para poder realizar cualquier tarea, se necesita usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Lo que se busca siempre es el equilibrio. Este se da como resultado de conciliar polaridades y no tratando de eliminar una de ellas. Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la información que recibe. El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. Analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, piensa en palabras y en números, es decir, contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y escribir. La percepción y la generación verbal dependen del conocimiento del orden o secuencia en que se producen los sonidos. Conoce el tiempo y su transcurso. El hemisferio izquierdo se guía por la lógica lineal y binaria. Por ejemplo, categorías de sí y no, hacia arriba o hacia abajo, antes y después, más o menos. También en secuencias como 1, 2, 3, 4, etc. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. Analiza la información paso a paso. Quiere entender los componentes uno por uno. El hemisferio derecho, por otro lado,
Está especializado en la percepción global, sintetizando la información que le llega. Con él se comprenden las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho se entienden las metáforas, se sueña y se crean nuevas combinaciones de ideas. Es el experto en el proceso simultáneo o proceso en paralelo, es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas. Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. Es el hemisferio holístico e intuitivo en vez de lógico. Piensa en imágenes y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales, para reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos. El modo de procesar la información usado por el hemisferio derecho se producen las llamaradas de intuición, momentos en los que todo parece encajar, sin tener que explicar las cosas en un orden lógico. Cuando esto ocurre, se suele exclamar espontáneamente: "Ya lo tengo", o ahora sí lo veo todo claro. El ejemplo clásico de este tipo de exclamación es el exultante eureka, que significa "lo encontré". Se le atribuye a Arquímedes según la historia. Arquímedes experimentó una súbita iluminación mientras se bañaba que le permitió formular su principio de usar el peso del agua desplazada para deducir el peso de un objeto sólido sumergido. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas más allá de los patrones convencionales. Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la imagen global. No analiza la información, la sintetiza. Es relacional. No le preocupan las partes en sí, sino saber cómo encajan y se relacionan unas partes con otras.